En nuestro país ha estado pasando por muchas crisis. Desde 1998, si nosotros recordamos, el país fue azotado por una tormenta, y por el Mitch, ¿se recuerdan? El Mitch. Esa tormenta dejó a muchos hermanos y como al país en mucha pobreza. El terremoto de 1986, yo tenía 12, 13 años, ¿verdad? Y recuerdo aún cómo fue azotado también ese terremoto en El Salvador. Una guerra en los 80 que duró muchos años y hoy lamentablemente tenemos lo que son las pandillas. Realmente vemos tanta crisis y problemas y cómo llora el pueblo de Dios y también la humanidad a través de las crisis y los problemas. Y como El Salvador realmente hemos vivido muchas de ellas. Y por lo visto, por lo que estamos viendo, iremos así. Y no sabemos por cuánto tiempo seguiremos en todo esto. Muchos deseamos ya la venida del Señor. No por su gloria, sino que porque queremos ya salir de los problemas. Y no es esa la motivación que nosotros nos mueve como cristianos. Pero uno de los hechos que estamos viviendo también dentro del Salvador es la misma corrupción, pobreza, los precios altos, nuevos impuestos. Todo eso azota también el país, uniendo todo lo que hemos venido hablando. Y eso ha llevado a muchos de nosotros a vivir muchas necesidades. ¿Qué situaciones difíciles estamos viviendo hoy? ¿Qué momento difícil tú estás viviendo y que has venido esta mañana a pedirle a Dios, a rogarle al Señor porque te ayude, para que salgas de eso? Estás sufriendo, hay mucho sufrimiento en las familias, hay mucho dolor, duelo. ¿Qué necesidades tienes que suplir para el día de mañana, o mejor dicho, en unas horas? Y uno de los pensamientos que viene al cristiano, que es común, es: ¿será que Dios me ha abandonado? Es la pregunta común de todos. ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que solo es por tiempos que Dios me bendice? ¿Qué ha estado pasando? Pero la Escritura nos muestra lo contrario, que puede haber gozo en todo lo que estamos viviendo. El contentamiento en medio de las necesidades es el título del sermón de esta mañana. Y para eso quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 4, de los versículos del 10 al 19. Y en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros vemos en todo el texto, vemos un gozo en medio de todas las necesidades que Pablo estuvo viviendo, y él fue entrenado para eso en todo lo que vemos en la Escritura. Él gozaba en la respuesta y se gozaba en la respuesta de Dios. El versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
Uno de los propósitos de Pablo al escribir a los filipenses fue el de expresar por escrito su gratitud por la ofrenda que él había recibido. Ese era uno de los propósitos que Pablo tenía, expresar que él estaba contento, que había gozo por la ofrenda que él había tenido. El apóstol está lleno de un gozo que solo el Señor puede depositar en aquellos corazones que vivimos dependiendo de Él. Amén. Pero dice el versículo, en gran manera me gocé en el Señor. Si usted pone atención a esas palabras, vemos el gozo escrito en Pablo. El gozo que Dios deposita en el cristiano no tiene lógica para el corazón de aquel que no ha sido redimido. ¿Cuánto estamos gozosos en medio de las pruebas? Y no nos entiende el mundo. Nosotros sabemos que en qué pruebas estamos. Sabemos el dolor que podamos estar viviendo, pero hay un gozo en el fondo de nuestro corazón. Pero ese es el gozo que quiere el Señor que nosotros podamos estar viviendo día a día. Pero un corazón que no ha conocido al Señor nunca va a entender, va a comprender a un cristiano que vive en dependencia de Dios. Amén. Un corazón nuevo, un corazón transformado, por muy poco que vea alrededor de él, se goza porque esta provisión ha sido dada por su Dios, el Dios que ha creído, por muy poco que tenga. Acá resulta una pregunta y quiero hacérsela a usted en esta mañana. Tu vida, su vida como cristiana o como cristiano, ¿es un constante gozo en el Señor? Independientemente cuál sea tu situación. ¿O vives una vida amargada o amargado? Pablo tenía el por qué vivir así. Pero él nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, cuando él escribe, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Sus consiervos y los filipenses se habrían olvidado de él completamente. Pues nunca les reclama, sino que les dice como en un tono de alabanza, de que ya al fin, el versículo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al fin se acordaron de mí, señores. Al fin se acordaron de mi existencia. Este afecto, este interés que desde hacía tiempo había estado aparentemente muerto, vuelve a vivir en ustedes, filipenses. ¡Qué bueno! Algo había hecho Dios en aquellos corazones. Algo había hecho el Señor en ellos que completaba el gozo del apóstol Pablo. ¿Cómo nos enseña en esta porción de la palabra a ser dependientes de Él? Cómo Dios nos enseña a depender totalmente de la provisión que solamente Dios nos puede dar y no poner la confianza en un hombre. Pablo dice, wow, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso Dios había puesto en el corazón de estos hombres, pero Pablo les va a enseñar a ellos que su dependencia y que su espera nunca había estado en ellos, sino que en alguien más grande y poderoso que era su Señor. Pues en esta mañana, iglesia, ¿en quién estás esperando tú? Y este es el problema, que decimos que usted y yo muchas veces decimos que confiamos en Dios. Tenemos un cliché, un léxico en decir, pone tu confianza en el Señor, confía en el Señor. Pero cuando los problemas azotan, cuando el Salvador está azotado por todo lo que hemos estado viviendo por muchos años, nos olvidamos de Dios realmente. ¿Confías en el Señor? Dices que confías en Él. Y muchas veces es una mentira que creemos algunos de nosotros. Pero tristemente nuestra confianza no es en Dios, es en el hombre. ¿Es cierto eso, pastor? Mire, fíjese en su vida, sus hechos. Sus hechos lo delatan, su corazón. Examínese. ¿Realmente confía en el Señor? ¿O ha sido un seguidor de personas? ¿O su confianza la pone en esa persona que cree usted que lo puede sacar adelante? Vea su vida. Cómo hemos venido en desilusión tras desilusión, frustraciones tras frustraciones,
por poner nuestra confianza en otra cosa, en otra persona equivocada que no sea Dios mismo. Pablo les va a enseñar y les enseña esto en todo este capítulo. Es cierto, qué bueno que se acordaron de mí, pero alto, van a aprender, van a ver de que en toda necesidad, así como en abundancia, yo les voy a decir de quién ha sido mi dependencia. ¿Cuántos se han sentido frustrados en toda su vida como cristianos, en ver que Dios bendice a otros y no nos bendice a nosotros? Levante la mano. Sí, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué él? ¿Por qué yo no? Ya se fijó en el hombre. Ya está puesto sus ojos en el hombre, en las situaciones. ¿Por qué tiene el trabajo y yo no tengo el trabajo que tanto deseo? Si yo sé más que él, ya está usted puesto sus ojos en el hombre. No tiene usted una conciencia que Dios está y tiene un propósito para con usted. Eso es poner los ojos, su fe, en los amigos, en la familia, etc. El Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿En quién es mejor confiar, mi familia? ¿En quién? En el Señor. ¿Que confiar en quién? En el hombre. Mire cómo nos desbarata el Señor con este versículo. El apóstol Pablo no solo se goza en el Señor, movido por las preciosas misericordias que existe en su íntima unión que tiene con su Señor, sino que en atención a lo que este donativo significa, se goza grandemente. Bueno, qué bueno, gracias. Pablo ha aprendido una de las lecciones más grandes y costosas para el cristiano, que es, primero, depender de Dios, gozarse en el Señor no importando la situación. Son cosas que nosotros, son situaciones aprendidas, Él las aprendió. Porque no es mi situación lo más importante, no es tu crisis lo más importante, es Cristo lo más importante. Amén. Es Dios lo más importante. Es lo que está aprendiendo, lo que aprendió Pablo. Hermanos, ¿qué es lo más importante para ti? ¿La situación que estás viviendo? ¿La enfermedad que tienes? ¿El duelo que estás viviendo? ¿La crisis? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu bajo salario? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué calor que hoy es domingo y nunca ponen el aire fuerte acá? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Realmente es Dios? ¿Es Cristo? Es que debes de poner esa balanza y realmente saber quién es lo más importante para ti. Y no es que te hagas el desentendido o el indiferente ante la situación, no es eso. No es que vamos a ignorar la enfermedad, no es que no vamos a llorar en un duelo, no estoy hablando de eso. Sino que esa situación, esa necesidad haya tomado el trono de tu corazón, se haya entronado en tu vida y vivas en una constante preocupación que te ha llevado a no confiar en el Señor. ¿Tú me estás entendiendo eso? La diferencia. ¿En dónde está mi contentamiento? El versículo 11 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Usted escucha estas palabras del apóstol, inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo nos muestra que ni la verdadera razón ni la medida de mi gozo debe atribuirse a mis necesidades materiales que han sido satisfechas. Por el contrario, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, sé estar satisfecho. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Me imagino a Pablo que la primera vez que le faltó algo, zapateó como alguno, ¿verdad? La primera vez que lo traicionaron, dijo, ¿se acuerda de Juan Marcos?
que no se molestó. O sea, él iba madurando. He aprendido a contentarme. No es que de una sola vez, wow, aquí estoy, el superapóstol. Puedo pasar 20 días sin comer, sin tomar agua. No hay problema, que vengan todas las enfermedades que quieran. Yo me gozaré en el Señor. No. Dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que haya sido la situación que haya vivido. La situación ni el gozo, la medida de su gozo, él podía atribuírsela a sus necesidades materiales que habían sido satisfechas, sino que su gozo, las circunstancias, él sabía quién las satisfacía. La experiencia, iglesia, de mi conversión y las pruebas por amor de Cristo y su evangelio me han enseñado una lección. El camino recorrido me ha llevado cada vez más cerca de Cristo, a depender de Él. No ha sido fácil en mi vida personal, a ver la cruz y darme cuenta cuánto dependo de Él, de su amor, de su poder. En mi enfermedad, yo estuve enfermo por mucho tiempo. Los pastores son testigos de eso. Sufrí mucho de dolor. Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Que no me operen. Yo miedo, pero pánico le tengo a las agujas. Yo veo una aguja de coser aquí, yo comienzo a temblar. Creo que a mí me van a seguir. Venga. No me encontraban la vena. Mire cómo tengo los brazos llenos de hoyos. O sea, tampoco es que estoy bien cuerito. ¿Dónde está la vena del pastor Héctor? A saber dónde estaba. Y ahí venía una enfermera, venía otra, y venía otra. Y yo, Señor, y después no. Después que me hicieron como 5, la otra mano, tiene otra. Bla, bla. No le, también tiene, Dios mío. Vamos aprendiendo en el camino. Esas experiencias duras que usted está viviendo, usted va aprendiendo el contentamiento en Cristo Jesús. No ha sido fácil. No ha sido fácil. ¿Cuánto hoy dependo de Él? Un poquito más que el día de ayer. De su amor, de su misericordia. De vivir contento en Él. Mi contentamiento, mi riqueza es Él. Pablo, cuando dice que no lo digo porque tenga escasez, no se está refiriendo no solo a lo material, pues no era lo más importante para el apóstol, sino que se refería que con él estaba su Señor. No he estado solo totalmente, perdónenme. No es que tenga escasez, no es que mis ojos estén puestos solo en lo material. Yo sé quién es mi provisión. Él sabía quién era su sustento. No tengo escasez porque tengo el Señor y eso me basta. Entonces yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿usted vive contento con su relación con Dios? ¿Usted es una mujer que se goza? Y no estoy hablando que usted va a ser, que solo va a andar sonriendo y va a dormir así. Estoy hablando de una vida, de una actitud de su corazón. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de contentamiento y de gozo? Es que dependiendo cuál sea su propio concepto también, cómo vea esta palabra, es así como usted está viviendo su propia vida y la vida que Dios ha puesto a cuidado de usted en la situación delicada que usted está viviendo. Porque si su contentamiento es muy diferente, entonces usted tiene una familia amargada. Podría ser que su contentamiento es que no tuviera deudas. Uy, ¿cuántos estuvieran felices acá? Que viniera aquí. No, aquel que no adora, que no alaba al Señor ese día. Se me acabaron. Tengo que darle acción de gracias a mi rey. Y ahí está. Cualquier canción, por muy repetidas que les pongan, hasta baila, hasta piensa que es pachangón la cosa. Podría ser que su contentamiento esté en que no tuviese deudas. O a lo mejor usted es feliz cada 15 o cada mes cuando le pagan. Cuando viene el cheque,
nos sonríe la vida. Pero solo pasa como media hora, ¿va? Y se le acabó el contentamiento. Pura mantequilla, ¿va? Solo lo vemos pasar. Ese es su contentamiento, su amargura. O usted viviera con gozo si tuviera un esposo o tuviera una esposa. Para los solteros y las solteras. Tal vez otras vivían con gozo que Dios les hiciera el milagro de cambiarlo, que cambiara a su esposo, a su cónyuge. Ahí fueran felices, contentas. Ahí le sirvieran a Él. O otro, su contentamiento fuera su trabajo, un mejor trabajo, un negocio, tener la empresa que desean, que sueñan, etcétera, etcétera. Algunas mujeres creen que fueran felices si tuvieran también un hijo. Que fueran gozosos si volvieran a tener ese bonito cuerpo que tuvieron de jóvenes. Otros fueran felices si se sacaran la lotería. Y juegan lotería algunos cristianos acá. Una vez estaba hablando con un hermano y me dice: pastor, voy a anotar su número de teléfono. Y de la cartera le salió todo el billete, pero lo tenía bien doblado. Chica, hermano, que ponía su Biblia. Y el pobre hombre va a decir: no importa, loco. Hay que enseñar. Está aprendiendo, estamos aprendiendo. Pues unos fueran felices si se sacaran la lotería, tuvieran una cuenta en el banco, tuvieran mucho dinero, que cada vez que entraran a su cuenta o fueran al cajero encontraran una buena cuenta. Fueron felices, gozosos, trataran bien a su esposa, a sus hijos. El gozo es su dinero, el gozo de su vida es el banco. Estamos bien, entonces todo marcha bien. Y para muchos alrededor del mundo su contentamiento consistiría en ausencia de todo problema y toda miseria. Pues no es así. Sin embargo, no deben ser las cosas de este mundo, querida familia, las que nos deben de dar toda la felicidad, el gozo, nuestro contentamiento. Dios, si desea que vivamos con gozo, Él desea que nosotros seamos felices también. Esa es su voluntad, que lo seamos. Por lo tanto, el problema no está en querer ser felices, estar contentos, tener gozo, sino que en la fuente que ocupamos para dicha felicidad. El contentamiento o el gozo, ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? Ese es el problema. Cuando se entrona en tu corazón. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este contentamiento, suficiencia espiritual, no proviene de los recursos que el alma tenga en sí misma. Pablo, el apóstol, no es ningún arrogante e independiente de Dios para pensar que Él es todopoderoso. Al contrario, era piadoso y su vida estaba en constante contentamiento por la soberanía de Dios. Debemos de aprender a vivir cual sea nuestra situación. Quiero contarle una situación que me pasó en mis primeros años de cristiano. Una vez lo conté acá, pero vale la pena contarlo por esta parte del texto. ¿Cuántos quieren aprender a vivir así? Amén. Fíjense que estaba soltero y tenía mi trabajo. Y vivía en mi apartamento, y recuerdo que para ese tiempo tenía un buen hermano, un pastor René, que era un ex pandillero, vivía en el apartamento. Mi hermana no se había convertido al Señor. Ella nos criticaba mucho. Ella adoraba mucho el dinero, y para ella que diezmáramos, ofrendáramos para ella, como todo inconverso, solo los inconversos piensan así. Solo los que no tienen a Cristo piensan así. Amén. Que el diezmo es una locura, es una tontera de los pastores, que es aquí, que es allá. Pero solo el inconverso piensa así. ¿Verdad, iglesia preciosa? Vaya, ok. Ay, estás dando el pisto. Y no teníamos gas. Y a cocinar íbamos y no daba, y movía, como muchos hacemos, creemos que moviendo el tambo va a llenarse el tambo. Y comenzaba.
a mover el tambo. Y por más que cric, cric, nada, no pasaba nada. Le dábamos vueltas, nada, no pasaba nada. Y mi hermana se reía, necesitábamos dinero para comprar el tambo de gas. No teníamos nada. Ni el pastor René, ni yo. Mucho menos yo. Y mi hermana comenzó a mofarse. ¿Dónde está tu Dios? Pues acabado. ¿Viste? Anda a pedirle al pastor el pito. ¿Viste? Pero ellos solo los inconversos piensan así. ¿Verdad, iglesia? Ok. Y viene, ¿y dónde está? Pues, ¿dónde está tu fe? Y que no sé qué. Y comenzó ella así. Y viene el pastor René, se molesta. Ya va a ver dónde está mi fe. Ya se va a dar cuenta. Señor, agarró el tambo de gas. Lo puso acá. Venga, hermano Héctor. Ponga las manos aquí. Señor, que esta hija del diablo no siga avergonzando. Esta quiere avergonzarte, Señor. Muéstrale quién eres. Sí, un tambo de gas. Queda fea. En tu nombre, Señor. Amén. Y yo, amén. Y pone el... Enciéndalo, hermano Héctor. ¡Cric! Y vengo yo y lo veo. Que azulito y fuego, hermano. Esto es imposible. Y lo volví a apagar y mi hermana se queda y levantábamos el tambo y estaba vacío. ¿Sabe cuánto tiempo pasamos con ese tambo? Año y medio. Fue hermoso ser testigo de algo así. Sí. ¿Pero ha vuelto a pasar en mi vida una situación similar o igual? ¡No! Al contrario, todos los meses compro gas. Hermanos, Dios usa estas situaciones para enseñarnos a vivir en este mundo. El Señor nos dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol tampoco es un orgulloso que confiando en sus propios recursos e intocable ante el placer o el dolor se afane con toda su fuerza en soportar sin una sola queja su gran necesidad. Tenía necesidades. No, el apóstol no era una piedra, sino un hombre también de carne y hueso. Tenía hambre. Había vivido en abundancia, soportado hambre y mucha necesidad, pero había sido enseñado en eso, había aprendido. Él sabe lo que es el gozo y la aflicción, mas a pesar de ello sabe estar contento y con gozo. Mas su contentamiento tiene su fuente no en él mismo, sino en otro. Hermanos, iglesia preciosa, amigos que nos acompañan, como cristianos debemos de aprender que nuestro contentamiento no depende de nuestra situación, sino de quién nos sostiene. ¿De quién te sostiene? ¿Quién te sostiene a ti? ¿Tú crees que es tu intelecto, tu propia sabiduría, tu sueldo? ¿Tú crees que eso es lo que te sostiene tu vida? ¿Que tu felicidad está ahí? Todas estas situaciones las vamos a aprender, quiera usted o no quiera. Es parte de la enseñanza de la vida de un hijo de Dios. Pablo ha aprendido el secreto. Pablo aprendió el secreto. Él ha sido ampliamente iniciado en ello por las experiencias de la vida aplicadas al corazón de él por el Espíritu Santo. Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que un cristiano, que un hijo de Dios permanezca confiado en adversidad y al mismo tiempo ser humilde en la prosperidad y en abundancia. La última parte del versículo 12 se menciona una oración que no se encuentra en la mayoría de nosotros, en nuestros pensamientos, pues le tenemos mucho temor, padecer necesidades. Padecer necesidad.
Y es que nadie quiere pasar por ahí. Porque se trata de humillación, de humillarnos. Pablo había sido humillado muchas veces al pasar necesidad. Él, el apóstol, realmente sabe lo que era pasar por ahí. Él dice padecer necesidad. Vuélveme a leer el versículo, por favor, el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Él sabía lo que realmente era el sufrimiento. Según vemos claramente en los siguientes pasajes, Hechos, versículo 14, versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué le pasó a él? Lo apedrearon, ¿qué más? Lo arrastraron. Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Azotado en la cárcel, arrastrado, apedreado. 2 Corintios capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Él tenía necesidad también, como todos, de que poder predicar libremente y que nadie lo molestara y pasar una vida como predicador o como apóstol en abundancia quizás. Pero es muy al contrario. Lo perseguían. 2 Corintios 6:4 dice, sino que en todo nos recomendamos nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Wow. Había pasado necesidades. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed. A menudo, ¿con qué? Sin comida, en frío y desnudo. Él sabía lo que era el hambre. Él sabía lo que era la sed, el ayuno, el frío, la desnudez, los sufrimientos físicos, la tortura mental que hay cuando estás en esas situaciones, la persecución, la traición de aquellos que se llamaban hermanos. En los momentos más tristes o crisis de nuestra vida, siempre hemos anhelado que las personas que más amamos estén con nosotros, dándonos aliento, dándonos palabras de fortaleza, dándonos empuje y hasta deseamos que nos den lo material. Y en la mayoría de casos nos damos cuenta que ellos no pueden darnos o suplirnos lo que tanto deseamos, que queremos. Ellos, las personas, no van a poder jamás satisfacerte y jamás van a poder darnos el gozo. Pero en la soberanía de Dios, en su soberanía, así Dios ha querido que pasemos para que aprendamos, pasemos las situaciones que estamos viviendo, para que tú y yo aprendamos a poner siempre nuestra mirada, nuestra vida en su misericordia, poner tu vida, poner tus ojos en su gracia. Amén. Debemos aprender a vivir en este mundo con todo esto. No todo es prosperidad. Jesús dijo que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Habrán preocupaciones, habrá dolor, muerte, hambre, etc. No existen, por eso es que no existen tales doctrinas de la prosperidad, de la falsa prosperidad. Eso de declarar que algo es mío, declarar que soy sano. Hoy estaba leyendo algo en una de las redes sociales. Ponen esos, como esas icar y dicen, declara de que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar y cúbrete con la sangre de Cristo. No es así, familia. No es declarar que tú eres sano, declarar que soy rico.
reprender el espíritu de pobreza, reprender el espíritu de miseria, declarar que la sangre de Cristo cubre tus posesiones o dinero. Todo eso son falsas enseñanzas. Lo que sí es real es su soberanía en tu vida. Eso es real. Y que si a través de estas situaciones difíciles en nuestras vidas, que son los instrumentos que Dios muchas veces pone para que lo conozcamos, y que esa arrogancia y ese orgullo sea triturado y humillarme ante Dios, las dejará para que ellas mismas sean las que doblen tus rodillas ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál era el secreto de Pablo? Pablo dice que bajo todas las circunstancias, tanto generales como particulares, ha aprendido el secreto del contentamiento. La fuente que explica esta suficiencia espiritual, o sea, la persona que le enseñó y continuamente le enseña este secreto, está indicadas en las poderosas palabras del versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya te das cuenta cómo viene el contexto de todo. La verdadera fuente o manantial de la suficiencia espiritual del apóstol, fuente que jamás se secará, sean cuales las circunstancias, era Jesucristo. Y fíjate bien, mi familia, este versículo no está hablando que serás exitoso, que ir al gym dirás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy sí voy a levantar esto. Porque muchos de esos que sí van, eso piensan, todo lo puedo en Cristo. Y vas a levantar más peso, vas a rebajar. No hablas que va. Este versículo no está hablando, el texto no está hablando que vas a ir a un examen, a una entrevista de trabajo y dirás, ese trabajo es mío, lo voy a declarar así, y pasaré el examen o la entrevista porque todo lo puedo. No es así. Pablo está diciendo que está muy agradecido, sí, por su ofrenda que se acordaron, pero que ha sido Cristo que le ha fortalecido en su situación, que ha sido Cristo el que lo fortalece. Eso le está diciendo Pablo. No es para que saque este versículo así. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuál es tu secreto entonces? ¿Cuál es el suyo? ¿De quién depende tu vida? ¿Será Jesús realmente? ¿Es Él tu primera opción ante las crisis? ¿Es Él quien sostiene tu matrimonio? ¿Ante el adulterio de tu cónyuge ha sido Él tu fortaleza y Señor? ¿O ha sido la venganza, el resentimiento? ¿O han sido tus amigos tu sostén? ¿Ante la pérdida de un familiar ha sido Jesús tu gozo y manantial de vida? ¿O te has refugiado en la depresión y en la tristeza? Como lo dice el Salmo, capítulo 9, versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Mi qué? Mi alto refugio. ¿Cuál es tu secreto entonces? Pablo nos enseña. Para Pablo la gracia de Cristo le basta. Para el apóstol la gracia, la misericordia del Señor le bastaba y su potencia habita en él. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 también dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este maravilloso ayudador está a su lado para fortalecerlo a Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17 también. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero el Señor estuvo a mi lado. Wow. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen el evangelio. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias a aquel que me dio fuerza. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esas eran las fuerzas. En Él estaban depositadas las fuerzas del apóstol. Él pasó hambre, así como tú y yo. Él pasó por tristezas, así como puedes estar tú. Por duelo, por muchas cosas. Pero nos enseña sabiamente y con humildad que en medio de todas esas crisis a depender de Él. El Señor es para Pablo fuente de sabiduría, de ánimo y de vigor, que lo fortalecen en todas sus necesidades, por la cual él puede decir, como lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Simplemente, Cristo era su fortaleza. Cristo era su gozo. Y después, en los versículos del 14 al 18, Pablo agradece la ayuda humildemente a los filipenses. Leamos del 14 al 18, hermano. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo tiene cuidado en no dar la impresión, por lo dicho anteriormente en el versículo 13, que es Cristo que lo fortalece, de que la ofrenda había sido simple y poco apreciada. Antes, muy al contrario, declara que se agradó plenamente con ella. Y dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir mis tribulaciones. Ha sido, y viene a decir Pablo, una bella y noble acción. Si los filipenses no hubiesen sentido, fíjense bien, una verdadera simpatía o agradecimiento hacia Pablo, de forma que hicieran suyas las mismas aflicciones de él, jamás hubiesen llevado a cabo esa generosa acción de llevarle ofrenda a él. El donativo era señal que habían hecho una causa común con las tribulaciones del apóstol Pablo, participando realmente junto con él en sus tribulaciones. ¡Qué manifestación más hermosa de comunión que tenían! Y esto nos insta a nosotros a preocuparnos, a tener comunión unos a otros, en el dolor, en el duelo, en las necesidades. Pablo está agradecido, pero no está atado a depender de ellos. Reconoce que es el Señor que ha sido bueno y ha usado el cuerpo de Cristo para proveerle. Él es humilde en eso. Él no, espéreme, a mí solo Cristo me fortalece. No, él es humilde. Él sabe que su provisión también viene de Dios y que está utilizando el cuerpo para proveer. Le enviaron ofrenda y continuaron haciéndolo para suplir sus necesidades. ¿Cuántos ven la fidelidad de Dios? Amén. Dios es bueno, iglesia. Él es bueno. Él es fiel. Acercándose ya al final de la epístola, Pablo asegura ahora a los filipenses que Dios va a suplir todas sus necesidades. El versículo 19. Y mi Dios os dará gloriosamente todo lo que necesitáis, según sus riquezas en Cristo Jesús. ¿No se había mostrado el amoroso cuidado de Dios de forma maravillosa sobre el mismo apóstol durante este encarcelamiento? Claro que sí. Recordemos el testimonio posterior de Pablo sobre esto en 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Así también esta misma misericordia llovería como bendición para los filipenses. Y aquí hay algo que a mí me impacta en lo personal. Esa bella
expresión de Pablo cuando dice, mi Dios. Mi Dios. Leamos una vez más el versículo 19. Y mi Dios. ¿Cómo dice? Fíjese cómo él se posesiona de su Señor. Él no dice, y el Señor y Dios. Aquí está él reconociendo la fidelidad, pero también está él rindiéndose. Porque dice, y mi Dios, mi Dios, os dará gloriosamente todo lo que necesitéis, Filipenses, según que sus riquezas en Cristo Jesús. Mi Dios. ¿Es Él tu Dios? Tú puedes estar y en ese crisis, en ese problema, tú puedes decir, mi Dios, mi refugio. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios. ¿A quién? Nuevamente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él era el Dios que tanto significaba para Pablo. Este Dios que no complace todos nuestros deseos, pero suple todas nuestras necesidades bajo su soberanía. Amén. Si Dios es fiel y misericordioso, entonces, ¿por qué sufro, pastor? Paso por esta crisis. Si Dios es así de bello como usted dice, ¿por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué no sana a mi padre, a mi madre, a mi hijo? ¿Por qué estoy en esta pobreza, en estas necesidades? El propósito de Dios por el cual sufrimos es porque en el sufrimiento nos lleva a que nos demos cuenta que nuestra dependencia ha sido todo menos Cristo. Es ahí en donde usted y yo, hermosa familia, doblamos rodillas. Es ahí que salen las oraciones más íntimas para con Él. Es ahí donde tu arrogancia, tu soberbia queda a un lado y caes de rodillas. Ahí es donde terminan las oraciones más simples y vacías y se vuelven llenas de clamor y rendición. Es ahí en donde dejamos esa alabanza y adoración sin conciencia y cantamos a Dios por su grandeza y misericordia y gracia y amor. Ahí cantamos ya con esa conciencia. ¿Quién es Dios para nuestra vida? Ahí se termina la indiferencia a la palabra, al servicio. Es cuando Dios nos hace pasar por el fuego del sufrimiento que buscamos su rostro con ese deseo. Es ahí donde oramos con conciencia. Es ahí donde no dejamos la oración y oramos por lo más, pero lo más simple. Amén. Íbamos con mi hijo, con mis hijos al colegio. Y todas las mañanas oramos en el camino. Pero esta vez en una oración, uno de ellos me dijo, el más pequeño, Mateo, el bebé de 2 años y medio, 3 años, me dice, y por mi juguete no vamos a orar. Y viene mi reacción de la calle, por juguete. Dios mío, después. Él está agradecido por su juguete. Ora tú. Quiero escucharte. Ora tú. Hace años. Gracias, Señor. Se lo voy a traducir. Gracias, Señor, por mi juguete. Gracias, Señor, porque tengo mi juguete. Amén. Como un niño, ¿verdad? Ahí es donde se termina todo eso. Cuando Dios nos lleva a depender de Él, en esa oración, por medio del sufrimiento, la aflicción, la tentación, la disolución y la enfermedad, ahí cae todo nuestra arrogancia, ese hombre fuerte que nos creemos. Cuando Él permite que nos encontremos completamente solos en el desierto, incapaces de poder movernos, entonces Él empieza a enseñarnos, a ministrarnos, a guiarnos, no a la solución,
sino a Él mismo. Ahí es donde encontramos nuestra seguridad. Ahí es donde usted, hermano, encuentra su contentamiento, su satisfacción. Ahí es donde nos sentimos amados, amados. ¿No te sientes amado? En Cristo, en Él. Ahí es donde nosotros disfrutamos del verdadero amor. Ahí es donde encontramos nuestro gozo y nuestras riquezas en Cristo Jesús. Mi familia, amigos, ¿qué hará ahora adelante ante sus crisis? Ante sus problemas. ¿Seguirá dependiendo de lo que el mundo pueda darte por medio de tus amigos o de algo? ¿O seguiremos el ejemplo del apóstol Pablo, que su contentamiento estaba en Cristo? Hermanos, deje ya la amargura por no poder ser feliz a su manera. Deje la amargura por no ser lo que tanto quiere ser. Deje el resentimiento con el Señor porque aún no le ha dado lo que tanto pide. Deje la amargura y rencor para con Dios porque le quitó lo que más amaba y se había vuelto eso, un ídolo en su vida. Hermano, hermana, amigo, ¿no será que te has alejado tanto de Dios, que eres tan independiente y dependiente de ti mismo? Te has alejado del Evangelio. No es que por esta situación es que tengas que rendirte y pedir perdón por tus pecados. Y nosotros, como congregación, ¿es Dios tratando con nuestro orgullo y soberbia? Todo esto que vives es para que realmente un día puedas vivir y lograr decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues Él ha sido mi sustento, Él ha sido mi contentamiento, Él me ha sido suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar.